Muy buenas, mi nombre es Olman Aldemar Morales Ordóñez, estudiante de la Universidad de la UNAD de la Escuela de Ciencias Sociales y Artes y Humanidades. Mi carrera es de gestión deportiva. Bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre un tema, les quiero charlar sobre un tema que es el deporte moderno e identidad. Es un tema que está relacionado con fundamentos sociológicos y antropológicos del deporte. En el tema que se va a tratar hay diversas como preguntas o conceptos que tengo que contener durante el video. Entonces vamos a iniciar como con el primer concepto, que es sobre el texto que tengo que durar durante el video. Es dónde, cuándo y con qué población fue realizada la investigación ante el texto. Bueno, con el texto leído, para responder como ese concepto, en el texto dice que la investigación fue realizada en estados nacionales, ¿sí? Eh, que son los estados Poyet y Smith. Eso ocurrió en el año 1989 en Poyet y en Porter 2004. Bueno, el siguiente concepto es que está relacionado, lo del video es idea principal del texto. Bueno, una de las ideas principales del texto es eh, como la temática de, bueno, como tal para mi concepto, como la idea principal del texto es en el tema del deporte moderno, porque para mí es como es la idea principal, porque a partir de el deporte moderno se va a surgir muchas cosas, por ejemplo en el tema de las regladas deportivas, que como que los juegos ya pasaran a ser como de manera eh, no tan compleja, sino llevarlo como a un nivel más alto. Por eso allí nos habla como cuando se iniciaron los Juegos Olímpicos y todo ese tema. Entonces, esa, para mí es como una de las ideas más principales. En cuanto a las ideas secundarias y todo el tema, para mí es que el deporte moderno es que en ese entonces el deporte en la modernidad ya se asumía como fundamental para la definición entre comunidades, como integraciones, como encuentros entre ellas mismas. Entonces así mismo se volvió como fundamental en la vida cotidiana. Entonces es como las ideas secundarias, ¿sí? A partir que habían muchas. Ahora vamos con el concepto que dice cómo se manifiesta el concepto de identidad en el texto. Bueno, pues el concepto de identidad se manifiesta o se usa en el texto como de manera de la intensa variabilidad entre los conceptos o situaciones en cómo se aplica el tema del deporte moderno, cómo se usa, o sea, ese es el tema de cómo se usa el concepto de identidad en el texto. Bueno, mi opinión desde mi posición personal frente al texto es que en parte tiene mucho sentido porque nos muestra mucho como en la teoría del deporte moderno o como en el tema en que se identifica eh, y cómo se ha venido identificando desde hace mucho tiempo, desde hace largo tiempo, en la mayoría de los aspectos, en la mayoría de convivencia entre personas, de cómo se ha venido practicando, de muchas diversas cosas.
Entonces, esa es como mi opinión frente al tema del texto. ¿Sí? En cuanto al aprendizaje que me deja el texto para mi ejercicio como gestor deportivo, es que según lo leído del texto, me da a entender cosas como que puedo tener conocimiento acerca de anteriormente cómo se identificaba el deporte, ¿sí? Ya sea en la edad moderna o sea de la prehistoria, mucho más antes, ¿sí? Entonces de esa manera me deja un aprendizaje de cómo se ha venido influyendo, de cómo se ha venido tratando en aquellas épocas y ahora pues en la modernidad, ¿sí? Entonces ese es como el aprendizaje que me ha dejado el texto. Bueno, en cuanto a un ejemplo en mi entorno, en cuanto entre la relación entre deporte y construcción de identidades, un ejemplo puede ser en mi entorno. Vivo en la zona rural, entonces para mí un ejemplo de construcción de identidades es, por ejemplo, como el método que entre veredas eh, se hacen como para representarse en el deporte, ¿sí? Entonces, en mi entorno pienso que ese es como el ejemplo, ¿sí? El ejemplo entre veredas, cómo se encuentran, cómo el deporte los ha hecho identificar a cada uno de ellos, a las comunidades, como a las veredas. Entonces, muchas gracias. Esa es mi exposición en torno al texto. Entonces, muchas gracias.